Llega un momento en que la vida te confronta con una verdad imposible de ignorar. No eres víctima del mundo, eres su creador. Y mientras sigas engañándote, creyendo que el problema está afuera, el tiempo se te escapará de las manos. El 2026 no te esperará. Solo se alineará con quienes estén lo suficientemente despiertos como para comprender que la biología del futuro comienza ahora, en cada pensamiento que elijas alimentar. Nos han enseñado a creer que somos el resultado de la genética, el azar y las circunstancias. Pero eso no es cierto. Somos el resultado de la percepción. Y cada creencia inconsciente es una orden que el cuerpo obedece fielmente, incluso si esa orden te mantiene estancado en el mismo lugar. El destino no te castiga, solo replica la frecuencia que emites. Y mientras tu mente vibre de miedo, el futuro seguirá repitiendo el pasado. El mayor error es creer que pensar positivamente es suficiente. No es así. La célula no reacciona a lo que dices, sino a lo que sientes. Y si las sensaciones de duda, de impotencia, de escasez, el cuerpo la traduce en química, la biología se convierte en una prisión. Pero cuando cambias la vibración de tu creencia, cuando decides conscientemente sentir lo que quieres experimentar, la célula entiende el mensaje. Es hora de crecer. Y crece. Sé lo que es vivir engañado por creencias invisibles. Pasé años intentando cambiar el mundo exterior, mi trabajo, la gente, las circunstancias, sin darme cuenta de que todo era solo un reflejo de mi programación interna. Tuve que detenerme y mirar hacia adentro con honestidad. Tuve que admitir que la biología que me limitaba era la misma que podía liberarme. Y entonces comprendí, el cuerpo no es enemigo de la mente, es su espejo. 2026 no será el año de quienes esperan, será el año de quienes despiertan. La biología ya sabe qué hacer. Las células están escuchando, listas para responder a la nueva frecuencia. Solo te queda decidir qué quieres que crean. Hay algo casi poético en cómo el cuerpo se vuelve cómplice de la mente. Cada pensamiento que permite circular en tu campo de conciencia se traduce químicamente, se transforma en señales eléctricas y neuropéptidos que se propagan por billones de células. El cuerpo no distingue entre imaginación, creencia o realidad, simplemente responde. Si piensas en miedo, se produce miedo. Si piensas en valentía, se crea la bioquímica de la valentía. La pregunta es, ¿qué le has estado haciendo creer a tu cuerpo? El autoengaño no es una mentira que se les dice a los demás, sino una ilusión que se les dice a tus propias células. Crecemos creyendo que nuestros pensamientos son fugaces, pero en realidad son instrucciones biológicas. Cada vez que repites no puedo, es imposible o no soy capaz, tus células escuchan, creen y se adaptan a esa orden. Así es como la biología se vuelve prisionera de una mente distraída. No es magia, es epigenética en acción. La ciencia antigua decía que el ADN era el destino, un guión fijo que lo gobernaba todo. Hoy sabemos que es más como un piano. Tu conciencia decide qué teclas se tocarán. El autoengaño es tocar una melodía triste todos los días, creyendo que es la única que existe. Y el cuerpo, obediente, baila al son de esa música. No discute ni juzga, simplemente ejecuta lo que vibras. Cuando comprendí esto, me di cuenta de que mi biología reaccionaba a creencias que ni siquiera eran mías. Eran programas heredados, miedos de mis padres, expectativas sociales, limitaciones culturales. No vivía en el presente, vivía en un reflejo condicionado de viejas historias. Mi cuerpo, por supuesto, no lo sabía, simplemente respondía a lo que sentía. Y durante años sentí escasez, culpa y autocastigo. Pero hay algo liberador en este reconocimiento. Si el cuerpo cree en cada pensamiento, entonces simplemente cambiar tu mentalidad es suficiente para reentrenar tu cuerpo. No es fácil, porque el viejo programa se resiste, pero cada nueva percepción crea un nuevo patrón eléctrico, y cada patrón
repetido suficientes veces, genera un nuevo cuerpo, una nueva química, una nueva realidad. Aquí es donde comienza la verdadera biología de la libertad. Durante mucho tiempo, creí que la vida simplemente sucedía a mí, que los eventos, las pérdidas, los retrasos y los fracasos eran simplemente parte de un guión inevitable, escrito por alguna fuerza externa. Fue un alivio darme cuenta de que era una mentira conveniente, la comodidad de la víctima, porque mientras lo creyera, podría liberarme de la responsabilidad de cambiar. El problema es que en ese rol también renuncié al poder de crear. La víctima es un personaje biológicamente programado para sobrevivir, no para evolucionar. Cuando la mente entra en este estado, el cuerpo responde con la bioquímica de la impotencia, cortisol elevado, sistema inmunitario debilitado, energía agotada. Es un modo de defensa total. La célula literalmente se apaga. Y cuando una célula vive en modo de defensa, no crece, solo resiste, esperando a que pase el peligro. Así es como el miedo mantiene la vida en suspenso. La mente de la víctima está acostumbrada a buscar a alguien a quien culpar, pero lo cierto es que no hay culpables, hay vibraciones que se alinean. Cuando vives con miedo, atraes lo que confirma ese miedo. El universo no es moral, es vibracional. Y la frecuencia de la víctima siempre es la de la escasez, la de la impotencia, la de no tengo elección. El cuerpo siente esto como si fuera la realidad, y la vida responde de la misma manera. Es una simbiosis inconsciente entre el pensamiento y el destino. Recuerdo cuando empecé a observar mis propios pensamientos en silencio. Me incomodaba darme cuenta de cuántas veces decía, no puedo, es difícil, esto siempre sale mal. Cada una de estas frases era una semilla de limitación plantada en el campo cuántico que me rodeaba. El miedo, me di cuenta, no es un enemigo, es solo un maestro cansado que repite la misma lección hasta que decido aprender. La liberación ocurre cuando comprendes que no hay víctima sin permiso interior. Y cuando ese permiso se retira, el miedo pierde su poder. El cuerpo vuelve a respirar, el sistema regresa a su modo de crecimiento y la energía vital fluye. No es un logro externo, sino una realineación interna. Y es en ese momento que la mente comienza a recordar lo que el miedo intenta. La mente consciente es poderosa, pero es como un pequeño navegante en un océano ajeno a las corrientes submarinas. El 95% de nuestras acciones diarias están gobernadas por el inconsciente, el piloto automático de creencias, hábitos y recuerdos que heredamos incluso antes de elegirlos. Por eso, a veces, incluso cuando decides cambiar, algo en tu interior te empuja en la dirección opuesta. No es debilidad, es programación. La biología me enseñó a ver el cuerpo como un sistema reactivo, pero lo que descubrí es que el cuerpo es, de hecho, un espejo del inconsciente. Muestra a la perfección lo que la mente aún no reconoce. Dolores recurrentes, fatiga inexplicable, procrastinación. Todo esto son expresiones fisiológicas de programas ocultos. Y estos programas no se actualizan con la fuerza de voluntad, cambian con la percepción. Solo cuando se saca a la luz lo oculto, la mente pierde su capacidad de repetición. La mayoría de nuestras creencias fueron inculcadas en los primeros 7 años de vida, cuando el cerebro estaba en un estado de teta, una frecuencia hipnótica. En esta etapa no tenemos filtro crítico, simplemente absorbemos. No eres lo suficientemente bueno, el dinero es difícil de conseguir, el mundo es peligroso. Estas frases se convierten en códigos biológicos y con el tiempo dejan de ser opiniones externas y se convierten en verdades internas. La célula no cuestiona la fuente de la información, simplemente obedece. La gran trampa es que intentamos crear una nueva vida con la misma mente que generó la anterior. Es como intentar ejecutar un software nuevo en un sistema obsoleto. El resultado es el bloqueo, el autosabotaje y la repetición de patrones. Y entonces la persona piensa que el destino es cruel, cuando en realidad es simplemente predecible, porque el inconsciente, si no se reprograma, recrea eternamente lo conocido, aunque duela. Pero llega un momento en que lo nuevo se infiltra, cuando la conciencia toma el control. Cada vez que observas un viejo patrón sin reaccionar,
debilitas la sinapsis que lo sustenta. Cada vez que eliges diferente, construyes un nuevo circuito. Así es como lo biológico se somete a lo espiritual. El inconsciente no es un enemigo, es un estudiante que espera nuevas instrucciones. Y es en este punto que un verdadero nuevo comienzo se hace posible. Llega un punto en que la ciencia se encuentra con lo invisible y es entonces cuando la creencia se convierte en biología. Durante años creímos que el ADN era el núcleo inmutable de la vida, la bóveda que determinaba quiénes somos y qué podríamos ser, pero la epigenética ha demostrado que es más sensible de lo que pensábamos. El ADN no te controla, te escucha a ti, responde a cada emoción, cada pensamiento, cada vibración que atraviesa tu campo corporal. La creencia, por lo tanto, es el código que se comunica directamente con tus células. Cree en algo con suficiente fuerza y tu biología empezará a actuar en consecuencia, no porque sea mágico, sino porque el cerebro crea la química correspondiente a lo que crees. Si crees que estás a salvo, el cuerpo libera oxitocina y serotonina, lo que activa. Lo más fascinante es que las células no tienen idea de lo que es real o imaginario. Simplemente reaccionan a la señal. Cuando crees profundamente en algo, la mente envía esa señal como si fuera una verdad absoluta. Esto significa que la fe altera el cuerpo. No es una fe religiosa, sino una fe biológica, la convicción sentida que cambia el campo energético que rodea a las células. El ADN comienza a expresarse de forma diferente, activando o desactivando genes según el entorno interno que se crea. Cuando me di cuenta de esto, todo cambió. Dejé de intentar forzar los resultados y comencé a cambiar mis creencias. Comprendí que mi mente era el laboratorio y que mi creencia era el reactivo más poderoso que existía. Cada vez que dudaba, mi cuerpo respondía con confusión. Cada vez que confiaba, respondía con equilibrio. El ADN es como una antena, ajusta su frecuencia según el transmisor, y el transmisor es tu conciencia. No hay fuerza genética más fuerte que la convicción interior. La biología sigue el mandato de la percepción, y creer en el sentido más profundo es elegir la realidad que quieres que tu cuerpo manifieste. No es optimismo ingenuo, es física aplicada a la conciencia. Por eso, cambiar una creencia no es solo un acto mental, es un acto celular. Es la alquimia de la mente en su máxima expresión. Y cuando eso sucede, lo imposible deja de ser una metáfora. La fe siempre se ha tratado como algo metafísico, alejado de la lógica científica. Pero cuanto más observaba el comportamiento de las células, más me daba cuenta de que la fe es, de hecho, un estado biológico de coherencia. Cuando crees profundamente en algo positivo, el cuerpo reorganiza sus funciones para apoyar esa creencia. La esperanza no es solo un pensamiento bonito, es una instrucción celular. El cuerpo literalmente comienza a sanar, crecer y prosperar cuando vibras con fe. En el laboratorio, observé cómo el entorno altera el comportamiento de las células. Cuando el entorno es tóxico, se cierran. Cuando el entorno es nutritivo, se expanden. Lo mismo ocurre en nuestro interior. El entorno interno, pensamientos, emociones y percepciones, es el campo donde vive la célula. La fe es ese campo vibratorio en su estado más puro. Es el campo vibratorio que le dice al cuerpo, estás a salvo, puedes florecer. Y florece. La fe siempre se ha tratado como algo metafísico, alejado de la lógica científica. Pero cuanto más observaba el comportamiento de las células, más me daba cuenta de que la fe es, de hecho, un estado biológico de coherencia. Cuando crees profundamente en algo positivo, el cuerpo reorganiza sus funciones para apoyar esa creencia. La esperanza no es solo un pensamiento bonito, es una instrucción celular. El cuerpo literalmente comienza a sanar, crecer y prosperar cuando vibras con fe. En el laboratorio, observé cómo el entorno altera el comportamiento de las células. Cuando el entorno es tóxico, se cierran. Cuando el entorno es nutritivo, se expanden. Lo mismo ocurre en nuestro interior. El entorno interno, pensamientos, emociones y percepciones, es el campo donde vive la célula. La fe es ese campo vibratorio en su estado más puro.
Es el campo vibratorio que le dice al cuerpo, estás a salvo, puedes florecer. Y florece. La fe es un antídoto natural contra el miedo. Donde el miedo cierra, la fe abre. Donde el miedo bloquea, la fe fluye. No se trata de negar lo que sucede, sino de elegir la percepción a través de la cual interpretar lo que sucede. El mayor descubrimiento que hice en la ciencia de la mente y la célula fue este. No vivimos en la realidad, vivimos en la percepción de la realidad. La mente interpreta el mundo y el cuerpo reacciona a esa interpretación. Esto significa que lo que llamas destino es, de hecho, el reflejo biológico de tus percepciones más profundas. El universo no impone una historia, simplemente colapsa las posibilidades según cómo las percibes. Y es en este colapso que tu destino comienza a existir. A nivel cuántico, todas las realidades existen como potenciales hasta que se observan. El observador, tú, es quien determina cuál se manifiesta. Y el observador no ve el mundo tal como es, sino como cree que él es. Así, cada creencia actúa como un filtro que moldea lo que el cerebro percibe. Es un ciclo perfecto. Lo que crees, crea lo que ves, y lo que ves, refuerza lo que crees. Romper este ciclo es el primer paso para cambiar tu destino. Lo más curioso es que el cuerpo no cuestiona la percepción, sino que la vive. Si crees que estás en peligro, incluso en un entorno seguro, el cuerpo activará las mismas hormonas del estrés. La percepción es, por lo tanto, el detonante biológico de la realidad. Cuando comprendemos esto, nos damos cuenta de que el poder no reside en cambiar el mundo, sino en cambiar la perspectiva a través de la cual lo vemos. Es el cambio interno el que altera el colapso externo. Experimenté esto mismo cuando me di cuenta de que muchas de mis realidades fijas eran meros reflejos de viejas percepciones. Mi forma de ver la escasez, el tiempo, las relaciones, todo era producto de filtros heredados, no de verdades absolutas. Cuando comencé a observar mis pensamientos sin juzgarlos, el colapso empezó a cambiar. Se presentó el mismo escenario, pero mi biología reaccionó de manera diferente. Y cuando la biología cambia, el destino cambia. La percepción es el pincel con el que pintamos el universo. Si cambias el color de tu mirada, el mundo cambia de tono. El colapso no ocurre fuera de ti, sino dentro de ti, por ti. Cada nueva percepción crea una nueva versión de la realidad y el cuerpo sigue este nuevo camino. Es en este punto que el destino deja de ser una fuerza externa y se convierte en una creación consciente. La vida, después de todo, es solo la percepción que has decidido llamar verdad. Cuando empecé a comprender que el cuerpo es una antena biológica, todo empezó a tener más sentido. Cada pensamiento, cada emoción, cada sentimiento emite una frecuencia. Esta vibración no es solo espiritual, sino física. Se puede medir, registrar y traducir en impulsos eléctricos y campos magnéticos. Y es esta energía que emana constantemente la que define la calidad de las experiencias que atraes. Por lo tanto, el éxito no es algo que se busca, es algo que se logra por medio de tu melodía. La gente intenta lograr resultados actuando únicamente en el plano material, pero la materia es solo la etapa final de la energía. Todo comienza en el reino invisible. La frecuencia de la mente crea el molde y el cuerpo manifiesta el contenido. Por eso, dos personas en las mismas circunstancias pueden vivir destinos completamente opuestos. Lo que las diferencia no es el esfuerzo físico, sino la vibración emocional que sustenta cada decisión. La emoción es el combustible que amplifica la frecuencia. Pensar es el primer paso, sentir es el segundo. Un pensamiento sin emoción es una chispa que no enciende un fuego. Pero cuando la emoción se alinea con la intención, el campo energético se expande exponencialmente. La ciencia llama a esto coherencia electromagnética, cuando el corazón y la mente vibran al unísono. En este estado, el cuerpo se convierte en un potente transmisor, capaz de alterar la estructura de la realidad circundante. Recuerdo haber observado a pacientes que, incluso sin cambiar sus hábitos externos, transformaron por completo su estado interno, y sus cuerpos reaccionaron. La sanación no se produjo mediante la medicina, sino mediante la vibración. La frecuencia de la gratitud, el amor y la alegría tiene efectos mensurables en el sistema inmunitario, la presión arterial y el metabolismo. Es como si el cuerpo dijera, ¿ah, así es como quieres sentirte?
Luego me adaptaré. La energía, la frecuencia y la emoción son el trípode invisible de toda manifestación humana. Cuando comprendes que eres una estación transmisora, dejas de intentar controlar el mundo y comienzas a calibrar tu propia vibración. Y es en este punto que el éxito deja de ser una lucha y se convierte en una consecuencia. Porque el universo no responde a lo que deseas, sino a lo que tú emanas. Durante mucho tiempo creí que la transformación provenía de afuera, un evento, una persona, un descubrimiento. Pero al estudiar la biología de la creencia, me di cuenta de que el cambio más poderoso es el que ocurre adentro, cuando decides observarte como científico ante tu propio experimento. El cuerpo es el laboratorio, la mente es el campo, y la conciencia es el investigador. Es en este triple rol donde se produce la verdadera evolución. La mayoría de las personas intentan cambiar comportamientos sin comprender la causa, pero el comportamiento es un síntoma, no el origen. La reescritura comienza cuando identificas el programa detrás de la acción, cuando en lugar de decir «no sé por qué repito esto», decides mirar con curiosidad «¿qué intenta mostrarme este patrón?». Es en este momento que la observación se transforma en una herramienta sanadora, porque el simple acto de percibir algo ya está empezando a desactivar la función automática. Reescribirte es como actualizar un código biológico. Cada emoción reprimida es una línea de comandos que se ejecuta en segundo plano y consume energía vital. Al traer esa emoción a la conciencia, literalmente cambias la frecuencia del cuerpo. La célula responde, el ADN ajusta su expresión y la mente comienza a operar con un nuevo nivel de coherencia. El antiguo tú no necesita ser destruido, solo necesita ser comprendido. Experimenté esto profundamente cuando me di cuenta de que cada vez que perdonaba algo, no era la otra persona la que se liberaba, sino mi biología la que se reorganizaba. El cuerpo se aferraba al rencor como si fuera una sustancia química tóxica, y el perdón era el proceso de desintoxicación más potente que existía. Ningún laboratorio podría sintetizar un remedio más eficaz que la decisión de liberar una emoción estancada. Convertirse en tu propio laboratorio significa vivir en un estado de observación consciente. Es comprender que cada emoción es información y cada reacción es el resultado de una prueba. Y, como cualquier buen científico, puedes ajustar la fórmula. Pequeños cambios en la percepción crean grandes mutaciones en el destino. La reescritura interna es el comienzo de la autocreación, el momento en que dejas de estudiar la vida y empiezas a experimentarlo conscientemente. La coherencia es el estado más sublime que un ser humano puede experimentar. No se trata solo de equilibrio emocional, sino de la alineación vibracional entre lo que piensas, sientes y haces. Cuando el corazón y la mente operan en armonía, el cuerpo resuena. Las células se comunican mejor, el sistema inmunitario se fortalece y el campo electromagnético se expande. Es como si todo el organismo comenzara a cantar la misma canción, y el universo, reconociendo la melodía, se ajustara a la frecuencia. Durante años, la ciencia creyó que el cerebro controlaba el cuerpo. Hoy sabemos que el corazón es un centro de inteligencia aún más poderoso, envía más señales al cerebro que viceversa. Cada latido del corazón transporta información sobre tu estado emocional, moldeando los impulsos neuronales y tu percepción del mundo. Cuando el corazón está en paz, el cerebro ve con claridad. Cuando está en caos, el cerebro ve distorsiones. La coherencia, por lo tanto, es el camino entre la confusión y la claridad. El entorno también responde a esta sinfonía. ¿Has notado alguna vez cómo los lugares y las personas parecen cambiar cuando tú cambias internamente? No es casualidad, es física vibracional. El campo que emites interactúa con el campo circundante. Si hay armonía en tu interior, el mundo refleja armonía en el exterior. Por lo tanto, intentar cambiar el entorno sin cambiar primero tu estado interior es como intentar afinar el sonido exterior mientras el instrumento sigue desafinado en tu interior. Experimenté esto cuando entendí que la coherencia no se trata de controlar las emociones, sino de integrarlas. No se trata de eliminar el miedo, sino de escucharlo sin identificarse con él, de sentir ira sin transformarla en culpa. Cuando el corazón acoge y la mente observa, nace un punto de equilibrio
y el cuerpo responde con vitalidad. Esta es la biología de la coherencia, el estado en el que todo en tu interior comienza a trabajar en colaboración, no en conflicto. La coherencia es el lenguaje que el universo entiende. Cuando vibras en unidad, el tiempo parece doblarse, surgen sincronicidades, todo fluye. Es la armonía entre la biología y la conciencia, una sinfonía silenciosa pero perceptible. Y cuando esa música suena en tu interior, nada externo puede perturbar tu destino. Hay un punto en el camino donde la vida parece dejar de desafiarte y empezar a acompañarte. No es que los obstáculos desaparezcan, sino que cambias de frecuencia. Y cuando la frecuencia cambia, el universo comprende que ya no necesitas pruebas para comprobar lo que ya has incorporado. Ser imparable no se trata de ganarlo todo siempre, es no perderse. Incluso cuando todo parece desmoronarse, es cuando la conciencia se vuelve más grande que las circunstancias. La biología del ser imparable comienza cuando el cuerpo deja de reaccionar al miedo y empieza a responder a la intención. El sistema nervioso, previamente programado para la defensa, aprende a operar en expansión. El corazón vibra con confianza. Siempre digo que el universo no está en tu contra, sino que te está calibrando. Cada desafío es una medida de la frecuencia que emites. Cuando aprendes a mantenerte consciente, incluso en el caos, el campo comprende, ya ha aprendido. Y en ese momento, el universo cambia su rol. Deja de probar y empieza a colaborar. Es como si las puertas que antes requerían fuerza, ahora se abrieran mediante la resonancia. Ser imparable es estar en constante movimiento interno. No importa si hay caídas, retrasos o incertidumbres, la mente no se congela, el corazón no se cierra y la fe no flaquea. La célula, la energía y la intención están alineadas. Y cuando esta coherencia se estabiliza, la vida se reorganiza para sostener el nuevo estado. Ya no se trata de perseguir algo, se trata de vibrar de tal manera que lo tuyo te encuentre inevitablemente. En este punto, el destino ya no es un camino a seguir, sino un eco de lo que ya eres. El universo se adapta a tu frecuencia, no porque lo domines, sino porque te has convertido en parte de él. Y cuando esa alineación ocurre, la búsqueda termina. Lo que queda es fluidez, presencia y creación. Es el estado de ser imparable, cuando el universo finalmente deja de probar y comienza a conspirar a tu favor. Al final, todo se reduce a esto. El universo no te observa, te refleja. Cada pensamiento es una ola, cada emoción es una orden y cada creencia es una semilla plantada en el campo cuántico de tu propia biología. El destino no es suerte, es armonía. Y cuando finalmente te vuelves imparable, el universo recibe el mensaje. Esto ya no es una prueba, es un pacto. La frase que resuena en este guión es simple pero vívida. Sé imparable y el destino te rendirá. Quédatelo, repítela. Deja que cada célula de tu cuerpo lo escuche hasta que lo crea. Porque cuando eso suceda, lo imposible ya no será